Hola, mi nombre es Damián Suárez, me encuentro en el Centro de Capacitación de Corben. En este módulo vamos a repasar la parte electrónica de los frenos modernos y posteriormente vamos a ver los pasos correctos para cambiar un disco de frenos. La electrónica hoy viene aplicada, sobre todo desde el 2014, que ya es ley, en los vehículos a través del sistema de frenos de ABS. El sistema de frenos de ABS, si bien tiene, como vamos a ver, una parte electrónica, funciona con el sistema de frenos tradicional del vehículo. ¿Qué características tiene? Mejora la maniobrabilidad al frenar, mejora la dirección que uno logra cuando va a detener el vehículo y sobre todo una óptima distancia de frenado en cualquier superficie, incluso en combinación de superficies, puede estar mitad de la calzada mojada y mitad no, y en distintas condiciones climáticas. Cabe recordar que el ABS siempre se activa o funciona a partir de los 16 km/h. Esto es bueno recordarlo porque muchas veces se hace una prueba de funcionamiento a muy baja velocidad y no es una falla, sino que no logra el encendido del sistema. Los distintos tipos de ABS que hoy se encuentran disponibles son los que utilizan 3 canales o electroválvulas y 3 sensores, 4 canales con 4 sensores y 3 canales con 4 sensores. A medida que aumenta la tecnología, va aumentando la cantidad de sensores y electroválvulas. Los componentes de un ABS, por un lado tenemos la bomba, que es una bomba de alta presión para poder ejercer esa presión de frenado en el momento que se activa y rápida descompresión. Un sistema de ABS está realizando una apertura y cierre del caliper de freno de alrededor de entre 50 y 100 veces por segundo, con lo cual uno cuando se activa siente una vibración en el vehículo que es totalmente normal. Eso se debe a la rápida apertura y cierre del sistema. Tenemos siempre un módulo electrónico que va acoplado a esta unidad de alta presión hidráulica y los sensores que generalmente se ubican en cada una de las ruedas. Los sensores generalmente trabajan por pulsos magnéticos. También hoy encontramos lo que se llama EBD, que si el vehículo viene equipado con EBD ya tiene ABS, no trabaja en forma solitaria, sino que es una mejora del ABS, incluso funciona con los mismos sensores. ¿Qué diferencia tiene o qué mejora? Que el ABS trabaja por rueda, con lo cual en algunas circunstancias se puede ver sobrecalentado, sobretrabajado una rueda en detrimento de otra, y el EBD mejora esta distribución de fuerza y lo hace por ejes. Es decir, en forma estándar, en una frenada común, por así decirlo, en un vehículo que no tenga ABS o que tenga ABS solamente, o que tenga EBD pero se encuentre solo con el pasajero o delantero o el conductor, la distribución de frenado va a ser la estándar o tradicional, que es 70% en el eje delantero y 30% en el eje trasero. Cuando el sistema EBD detecta mucha carga en el baúl o pasajeros en los asientos traseros, hace una mejor distribución de la fuerza de frenado, entregando 60 al eje delantero y 40 al eje trasero. Por último, hoy encontramos lo que se conoce como BUS o sistema de emergencias, que también trabaja con el ABS y con el sistema tradicional de frenos, pero incorpora un sensor entre el pedal de acelerador y el pedal de freno que viene a reemplazar la función del ser humano, que a medida que realiza una frenada va ejerciendo una fuerza en el pedal de freno de forma paulatina, muchas veces siendo demasiado lento esta reacción y llegando a ocasionar un siniestro. Para mejorar esta condición que tenemos todos nosotros, este sistema incorpora este sensor
uno suelta el pedal de acelerador e inmediatamente toca el pedal de freno, eso está estipulado en unas milésimas de segundos, el vehículo interpreta que es una frenada de pánico o frenada de emergencia. Con lo cual, si ejercemos una leve presión sobre el pedal de freno, independientemente el sistema va a ejercer toda la presión de frenado, con lo cual vamos a tener una frenada mucho más segura. Ahora vamos a ver los pasos a seguir para realizar una correcta sustitución del disco de freno. El paso 1, extraemos obviamente primero la rueda, llegamos al disco de freno. Para ello tenemos que extraer el caliper. Un consejo muy importante es no dejar el caliper suspendido desde el flexible de freno, es decir, evitar dejarlo colgado, es algo bastante habitual que sucede a menudo. ¿Y esto qué puede ocasionar? Que el flexible, por un lado, se pueda romper, pero en ese caso vamos a tener una pérdida de fluido fácilmente detectable. Puede ocurrir que se estire, el flexible no está preparado para soportar peso, con lo cual cuando estiramos la goma pueden aparecer escamas internas. Estas escamas, al igual que las escamas de un pescado, van a hacer que el líquido de freno pueda circular en un sentido, pero cuando quiere retornar, esas escamas se abren y queda trabado el fluido. Con lo cual hay que evitar de hacer de eso, simplemente podemos agarrar un pequeño alambre, gancho, cualquier cosa que tengamos a mano para dejar el caliper siempre sujeto a una parte de la suspensión del vehículo. Luego de esto nos vamos a encontrar con la masa. La masa también es de fundición, con lo cual genera óxido. No nos olvidemos que el disco tiene que calzar en la masa de una forma plana. Cualquier impureza que nosotros encontremos va a generar alabeo en el disco de freno, con lo cual hay que limpiar perfectamente la superficie de la masa. Se puede hacer una tela esmeril, con una herramienta, dependiendo del deterioro de la misma. También es importante recordar, cuando se usa en exceso la máquina de ajuste, sobre todo por ahí en gomerías, donde el torque que se le da es excesivo y puede barrer las roscas hacia afuera. Esa rosca está extraída hacia afuera de la masa y va a ocasionar que el disco no calce el 100% plano, con lo cual ese disco después va a estar alabeado. El resultado es que siempre estuvo la masa mal colocada. Posteriormente a que tenemos la masa limpia, despejada de cualquier impureza, procedemos a medir la misma. ¿Cómo lo hacemos? A través de un reloj comparador. Se coloca, viene una base magnética sobre la superficie del amortiguador o cualquier parte metálica de la suspensión y colocamos el palpador del relojito sobre la superficie de la masa. Hacemos girar la masa con la mano, 2 o 3 vueltas, y el reloj nos va a indicar el alabeo de esa masa. El alabeo máximo que puede tener una masa delantera es de 0,05 milímetros, es decir, 5 centésimas de milímetro. Si la masa tiene más de esas 5 centésimas, se va a detectar en el pedal de freno, con lo cual es importante medirla porque es ahora el momento de realizar el reemplazo de la misma. En el caso que la masa tenga un alabeo superior, se compra una nueva masa, se coloca y nuevamente volvemos a verificar. Incluso si la masa es nueva y de equipo original, vuelvo a colocar el reloj comparador, es una prueba de apenas 30 segundos, para volver a chequear que no esté alabeada. En este momento también podemos hacer un movimiento axial, es decir, tirar la masa hacia uno y hacia el interior del auto y detectar si tenemos un problema en la punta de eje o en el rodamiento de rueda. Una vez que nos garantizamos que la masa está dentro de los parámetros establecidos, que es menos de estas 5 centésimas, procedemos a colocar el disco de freno. Anteriormente, los discos de freno, como son de fundición y se oxidan, venían protegidos con un barniz,
el cual había que quitar y limpiar. Se usaban distintos productos que terminaban contaminando la pastilla de freno, con lo cual hoy en día los discos de freno tienen una tecnología de un material de protección que se llama dry oil, que es de base acuosa, con lo cual evitamos todo ese trabajo de limpieza, lo sacamos de la caja y lo colocamos en el auto. No hace falta limpiarlo. Por favor, no coloquen ningún derivado del petróleo porque eso va a contaminar la pastilla de freno, causando pérdida de coeficiente de fricción, posibilidades de chillidos y demás. Entonces, por más que uno lo vea manchado, es un protector de base acuosa que en la primera frenada se va a evaporar. Al montar el disco de freno no vamos a tener la llanta. Entonces es importante que hagamos un buen ajuste. Hay que colocar o arandelas o tuercas para suplementar esa diferencia y ajustarlos con los bulones de la rueda y no con los de guía, porque estamos midiendo décimas de milímetros que los bulones de guía van a detectar en el reloj comparado. Entonces sí ajustarlo bien con los 4, 5, 6 bulones de rueda. Una vez que tengo bien ajustado el disco de freno, coloco nuevamente el reloj comparado. Como el diámetro del disco es mayor, la tolerancia máxima de alabeo del disco de freno es 1/10, es decir, 0,1 milímetro. Nuevamente, imposible de determinar sin un reloj comparado. Si el alabeo que nos indica el reloj comparador es mayor a 1/10, hay que reemplazar el disco de freno. Nuevamente, volvemos a colocar un disco nuevo y hacemos la prueba nuevamente. Una vez que realizo la verificación de alabeo del disco de freno, ya estoy en condiciones de montar la rueda. Siempre verificar el estado de los neumáticos. Lo único que tiene el auto en contacto con el camino son los neumáticos. Por lo tanto, para que funcione todo correctamente, es necesario que los mismos estén en condiciones, con una presión de inflado suficiente y de acuerdo al vehículo que estamos manejando. Cabe recordar que la fuerza de ajuste para un vehículo, un auto de calle, es entre 8 y 10 kilogramos y para un vehículo utilitario o pick-up entre 10 y 13 kilogramos. Como lo logramos mediante el uso de torquímetros. Acá tenemos algunos ejemplos de torquímetros de aguja, de mango y digitales. Y también es importante no hacer un ajuste circunferencial, sino utilizar el ajuste adecuado, que siempre es en cruz, como indica la gráfica, según tenga 4, 5 o 6 bulones el auto. También es importante, muchas veces, cuando uno realiza la sustitución de disco y de pastillas, el usuario a veces dice que no tiene la misma sensación de pedal que cuando sacó el auto de 0 kilómetros. Es necesario siempre revisar los frenos traseros, las campanas, lubricar, verificar el desgaste de la misma y en todo caso la sustitución de la misma. No vamos a tener nunca la misma sensación de frenados realizando solo los frenos delanteros. En estos 3 módulos vimos las características principales de un sistema de freno. Pasamos por todos sus componentes, líquido de frenos, discos y pastillas, y además la correcta sustitución de los mismos. Mi nombre es Damián Suárez, me despido de ustedes desde el Centro de Capacitación de Corben.